Dicen que los tiempos pasados eran mejores que los tiempos actuales. Al menos eso es lo que nos suelen decir los abuelos. Eran otros tiempos, nos dice, y seguiría mejor. Eh, Pese a las carencias que se pudieran tener, el matrimonio, la familia, la sociedad, la gente era como más unida, se conocían más, eran más unidas, se ayudaban este, unos a otros. El mismo cristianismo, nos dicen los abuelos, era diferente. La gente era más devota, se comprometía más. Hoy en día, nos dicen los abuelos, el cristianismo es un cristianismo light, diseñado para satisfacer las necesidades propias de las personas, de los creyentes, sin ningún tipo de obligación o responsabilidad para con Dios o para con el prójimo. Surge entonces una pregunta: ¿qué pasó? Si es esto cierto, ¿por qué las cosas han cambiado y el cristianismo no es la excepción? ¿Por qué las cosas han cambiado tanto? Yo diría que es un asunto de principios o de valores. Antes la gente se regía por principios. Los valores eran de vital importancia en todas y cada una de las relaciones que se sostenían. El cristianismo no era la excepción. Principios o valores que con el tiempo aparentemente se han ido perdiendo. Por lo menos esa es la respuesta que nos da la mayoría. ¿Qué le pasó a la sociedad? Y la gente dice, bueno, es que hay una pérdida de principios, hay una pérdida de valores. Yo soy de los que piensan que ya no se está perdiendo valores, ya se perdieron muchos principios y muchos valores. O sea, ya la gente como que no tiende a regirse por principios o por valores en su vida. Cuando un principio básicamente es una norma a través de la cual nosotros regimos nuestra vida. Antes era muy común encontrarse a un hombre en la calle y ese hombre se hacía de medio lado y si tenía sombrero se quitaba el sombrero. Buenos días, señora, buenas tardes, buenas noches, pase usted. Pero ya eso no se ve. Ya es muy común que uno anda en la calle con el trajín del ir y venir. Cuidado si la gente no lo empuja a usted y usted debe hacerse a un lado, porque ese es el sistema de vida actual. Entonces, por ejemplo, ya la gente no se rige por principios o valores. Se han perdido estos principios y se han perdido estos valores. O sea, ya no se cuentan o ya no se cuenta con ellos ni se transmiten de generación en generación. Es por eso que a partir de este capítulo hemos decidido considerar algunos principios bíblicos, algunos principios cristianos que podrían ayudarnos a ser no solo mejores personas, sino mejores cristianos. Principios que sinceramente yo creo que nos fueron legados, no solo por el Señor Jesucristo y los apóstoles en su momento, sino también por muchos insignes cristianos a través de la historia. Mi nombre es Carlos Corrales y vamos a empezar a hablar de principios cristianos que se han dejado de lado y que nosotros deberíamos retomar al volver a las Sagradas Escrituras y comenzar a regirnos por lo que ella dice. Principio número 1.
es el principio de la mayordomía. ¿Qué dice el principio de la mayordomía? Bueno, que Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe, el único y sabio Dios. Por lo tanto, todas las cosas le pertenecen a Él, aún nuestra propia vida. Dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, en el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice claramente de Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, y todo lo que está contenido en ella, el mundo, y dice, y los que en él habitan. En Ezequiel, en el capítulo 18, quizás por esa razón, en el versículo 4 más o menos, el profeta dice, todas las almas son mías, así como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Todas las cosas le pertenecen a Dios, aún nuestra propia existencia, o sea, aún la propia existencia del ser humano. Hoy, sin embargo, nosotros nos sentimos los dueños de todo, cuando ni siquiera nosotros podemos añadir a nuestra estatura un codo. Yo recuerdo, siendo joven, conocí a una persona que era deportista y practicaba artes marciales, y teniendo escasos, si más si no recuerdo, esta persona, 19 años, me dice, vea cómo tengo mis manos. Le digo, ¿por qué tienes las manos así? Le digo, porque yo practico artes marciales, me decía él. Y de tanto golpe se me han ido deformando las manos. Ese fue su caso en particular. No quiero decir con eso que todas las personas que practican artes marciales les va a suceder eso. A la larga él tenía una afección y que no sabía, que no conocía, pero era muy joven. Él decía que era por practicar artes marciales. Y él me hizo una pregunta, ¿cómo hace usted para ser tan alto? Yo no considero que yo sea tan alto, pero tal vez soy un poquito más que el promedio. Yo mido 1,86. Pero él me decía, yo practico básquetbol. Y el anhelo de mi corazón es ser tan alto o más que usted. Y por más que yo me afano, y por más dieta que yo hago, y por más ejercicios que yo hago de estiramiento, yo no he logrado tener una mayor estatura. Sí, así es. Pretendemos ser los dueños de todo y no podemos ni siquiera añadir un codo a nuestra estatura. Dice el Señor, por lo menos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 27, un codo son 45 centímetros. No podemos añadirle a nuestra estatura ni un centímetro, a menos que usemos tacones altos o plataformas. Pero no podemos cambiar eso. Y creemos así, aún así, que nosotros somos los dueños de todo. Vivimos a nuestras anchas, pensando que podemos hacer con nuestra vida lo que a nosotros nos dé la gana, olvidando que el Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, el único y soberano Dios, es dueño de nuestra vida. Este principio, el principio, la mayordomía, dice que si nosotros no poseemos absolutamente nada, y Dios es el dueño de todo, aún de nuestra vida, entonces nosotros solo somos algo así como mayordomos o administradores de los bienes de Dios. Y si somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios, entonces un día vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en nuestra vida, ya bien sea bueno o ya bien sea malo. El día en que tengamos que ser juzgados conforme a su palabra. Dice la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo hablando en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 2.
Entonces les llamó y les dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. ¿Dónde dice que nosotros somos mayordomos? Bueno, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 1, algo dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mayordomo, administrador, mayordomo. Así que si no somos dueños de nada, si no poseemos nada y Dios es el dueño de todo, aún de nuestra vida, nosotros solo somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios, un día vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho con nuestra vida, sea bueno o sea malo. El día en que tengamos que ser juzgados conforme a su palabra. Romanos capítulo 2, versículo 16, porque aquí tenemos que aclarar que muchas veces, no, pero yo no soy tan malo, yo no he hecho cosas tan malas, creo que yo no me he portado en realidad tan mal en esta vida, y Dios debería considerar pues los regalitos que en diciembre les di a algunos niños de mi comunidad. Bueno, tenga cuidado, porque el apóstol Pablo dice en Romanos 2:16 que ese es nuestro criterio. No somos tan malos. Pero resulta que nosotros no vamos a ser juzgados por criterio, sino conforme a lo dicho por Dios en su palabra. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. Imagínense si todos los jueces en el mundo entero, si todas las cortes juzgaran a los seres humanos por criterio y existiese la pena de muerte en todos los juzgados del mundo, probablemente la población mundial se vería reducida, ¿no cree usted? Pero un juez tiene que juzgar de acuerdo a lo que está escrito en la ley. Y un día nosotros seremos juzgados, no por criterio, nuestro criterio, o el criterio de ningún ser humano o de ningún Dios, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Hicimos lo que la palabra de Dios dice? ¿Lo hicimos? No. Bueno, vamos a ser juzgados conforme a la palabra. ¿Lo hicimos? Bueno, si hicimos las cosas conforme a lo que está escrito en su palabra, conforme a lo que está escrito en su palabra, seremos juzgados. Pablo dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero ese bueno y malo va a ser determinado por lo que está escrito en la palabra de Dios, no por el criterio de nadie. Señor, pero mire que yo hice. Bueno, sí, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El principio de la mayordomía dice también, no solo que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, que nosotros no poseemos nada y que somos mayordomos o administradores de Dios y que un día vamos a tener que darle cuenta. Pero el principio de la mayordomía dice que si esto es así, entonces nosotros debemos glorificar el nombre de Dios en todo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y resulta que hoy hay un gran debate sobre cuál debe ser la manera de vestir de los creyentes. Yo no me voy a meter en eso ahora. Pero aquí está diciendo que nosotros debemos glorificar el nombre de Dios.
Y está diciendo con claridad, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. De manera que debemos vestir de manera que podamos glorificar el nombre de Dios, por poner un ejemplo. Porque si Dios es dueño de todo, aun de nuestra vida, y nosotros somos mayordomos y administradores de Dios, entonces debemos glorificar el nombre de Dios en todo. En todo. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No solo nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de proceder, nuestra manera de tratar a las demás personas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, al prójimo, al enemigo, al patrón, a todos. Y está diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice que debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, para la honra y gloria de Él. Hoy, sin embargo, el nombre de Dios es blasfemado por causa de los mismos cristianos, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de proceder, por su manera de vivir. El nombre de Dios está siendo blasfemado. Y es porque decimos a viva voz que somos cristianos y andamos por la libre, sin parecernos ni siquiera un poquitico al Señor cristiano, al Señor Jesucristo. Porque un cristiano es uno que es como Cristo, un cristiano es uno que imita a Cristo, un cristiano es aquel que se identifica con la manera y forma de vivir del Señor Jesucristo. Pero la razón es muy sencilla, hemos dejado de regirnos por principios cristianos y andamos por la libre. Y en nombre de Dios. Porque una u otra cosa, o glorificamos el nombre de Dios o no. Y el nombre de Dios en nuestra vida ha dejado de ser glorificado. Ya nosotros con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, el cristiano no está glorificando el nombre de Dios. Entonces, si no está glorificando el nombre de Dios, o sea, si no es caliente, ¿qué será? Bueno, o frío o tibio. Es simple. Simples matemáticas, 1 más 1 son 2. Si tú no glorificas el nombre de Dios, entonces, ¿qué es lo que haces? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, en el versículo 34. Yo no soy tan malo. Bueno, entonces no eres tan bueno tampoco. Porque en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 34, dice el apóstol Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿O escuchó? Para vergüenza. Si no glorificamos el nombre de Dios, entonces avergonzamos el nombre de Dios. Es así de simple. De hecho, hoy en día me parece que existe un movimiento que dice que en Cristo hay libertad. Y que no debemos estar sujetos a nada y que podemos vivir nuestra vida con toda libertad. Que podemos ser lo que nosotros queramos ser. En pasajes como 1 Corintios 7:20, que dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. O sea, si practicabas la prostitución, practica ahora la prostitución cristiana con los miembros y cristianos de tu iglesia. Porque te puedes quedar como eras antes. Y si antes fumabas, pues pide al pastor que ponga una zona de fumado en el templo. Y si antes tomabas licor, pues pongamos un bar también en el sótano del templo. Quizás usted se ríe. Hay iglesias donde ya existe un área de fumado y un bar.
Entonces esgrime en 1 Corintios 7:20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ignorando el contexto en que fue escrito este pasaje. Pablo está hablando de las personas que después de aceptar a Jesucristo se preguntaban si debían circuncidarse o no. Estamos hablando que el cristianismo nació dentro de el judaísmo. Entonces muchos se preguntan, bueno, ahora yo estoy en Cristo, ¿yo debo circuncidarme, sí o no? Entonces Pablo básicamente les dice que ahora en Cristo no es necesario practicar este rito judío, pero si alguien quiere circuncidarse, pues que se circuncide, pero no es necesario. O sea, si llegaste circunciso, perfecto. Y si llegaste incircunciso, quédate así. Y si no, circuncídate. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 18. Entonces Pablo está hablando de este caso en particular. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Porque no es necesario para ser salvo. No es necesario para la salvación. Ahora dice que si se llamó el Señor siendo circunciso, quédese incircunciso. ¿Qué es? Que se puede revertir la circuncisión. O sea, en el pene del hombre, ¿verdad? Hay un pellejito, el prepucio que cubre el pene. Ellos, por diferentes razones, hacían una operación para liberar la cabeza del pene. Eso es la circuncisión. ¿Se podía revertir? No. Entonces Pablo les está diciendo, se te llamaron siendo circunciso, quédese circunciso. ¿Se podía revertir? No. Y fuiste llamado incircunciso, no se circuncide, porque no es necesario para la salvación. Cada quien en el estado en que fue llamado. También el apóstol Pablo les habla a las personas que habiendo llegado en una condición de esclavo o siervo de otro por una deuda contraída en el pasado, querían librarse de esta condición. Sí, el concepto de esclavitud quizás no es el mismo que se maneja hoy. Una persona podría llegar a ser esclavo o siervo de otro porque había contraído una deuda. Entonces, para pagar la deuda, él tenía que servirle como esclavo una determinada cantidad de años hasta que pagara esa deuda. Entonces Pablo les dice, bueno, si usted por aceptar a Jesucristo piensa que ahora su patrón, que al igual que usted es cristiano y va a la misma iglesia, debe de liberarlo, no es así. O sea, si tú tienes una deuda, paga tu deuda. Entonces les dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Cómo? Pagando la deuda. A veces los familiares podrían redimirlo aún y pagar la deuda. Pero la única manera de dejar esa condición era si pagara la deuda. Porque muchas personas podrían abrazar el cristianismo para que sus amos cristianos dijeran, bueno, tú eres cristiano, yo soy cristiano, vamos a la iglesia, dejemos aquí tablas, cancelada la deuda. Pablo dice, no. En la condición que cada uno fue llamado, así se quede. Si estabas sin circuncidarte, no te circuncides. Y si eras esclavo o siervo porque habías contraído una deuda y quieres liberarte de esa condición, paga tu deuda. Y si no, quédese tal cual usted vino y sírvale a su amo como al Señor hasta que pague la deuda. Esgrimen pasajes como Romanos 14:6.
El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, ignorando el contexto de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué decimos esto? Porque fue en el concilio de Jerusalén donde se trató este asunto sobre la comida y lo sacrificado a los ídolos. Como resultado de ello, se emitió una carta que fue enviada a todas las iglesias, a todos los creyentes. Y en esta carta, los apóstoles le pidieron a los creyentes que se abstuviesen de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre. Hechos, capítulo 15, versículo 29. Usted puede leer todo el capítulo. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y las cartas fueron enviadas. Creo que está bien claro. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué debemos hacer con lo sacrificado a los ídolos, con la comida que es sacrificada a los ídolos, o con la sangre? Había gente que consumía la sangre. Desde Noé había una prohibición para comer sangre, en este caso animal. De ahogado y de fornicación. En 1 Corintios el apóstol Pablo establece que un ídolo nada es. Otro principio esgrimido por ese tipo de personas. Un ídolo nada es. Y sin embargo, Pablo en 1 Corintios nos dice que por causa de los incrédulos no debemos comer nada que haya sido sacrificado a los ídolos, a menos que sea por ignorancia. Entonces Pablo les dice a los creyentes: usted vaya a la carnicería y coma de todo lo que le venden en la carnicería, sin preguntar. A veces la gente sacrificaba un novillo, por poner un ejemplo, a un dios pagano, y consumía la carne que tiene que consumir y les sobraba medio novillo. Entonces iba y lo vendía barato al carnicero. Y aunque ese animal había sido ofrecido a una deidad, el carnicero también lo vendía más barato. Entonces usted llegaba y compraba en la carnicería carne, y se le está diciendo: no pregunte nada de lo que hay en la carnicería, coma todo. Pero viene el otro punto. Existe la posibilidad que alguien haya preparado una cena y te haya invitado a cenar, después de que los alimentos de esa cena fueron ofrecidos a un dios pagano. Bueno, si te invitaron, vaya y coma sin preguntar. Pero si la persona te dice que eso fue sacrificado a los ídolos, dice el apóstol Pablo: no coma de ello. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19. Primera de Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Qué es lo que no está claro? Está bien claro. En el concilio de Jerusalén se emitió una carta y se le pidió a los creyentes que se abstuviesen de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Esos fueron los temas que se trataron. Pues de esas se hicieron recomendaciones. Pablo establece en 1 Corintios que un ídolo nada es, pero que sin embargo, por causa de los incrédulos, no debemos comer nada que haya sido sacrificado a los ídolos, a menos que sea por ignorancia. Y termina diciendo en el versículo 28: mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró.
y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Punto. Ya más claro, no puede estar. De modo que tenemos que entender que en Romanos, el apóstol Pablo está hablando de juzgar y condenar a los demás por lo que comen, sobre todo si ellos lo hacen por ignorancia. El que guarda día, para el Señor lo guarda, y el que come, pues para el Señor come. Él no está diciendo que podemos comer sacrificado a los ídolos, ya eso está claro. Él no está diciendo que puede servirse sus gallitos de moronga o de morcilla, ¿verdad?, con un cafecito con leche. Él no está diciendo eso. Está diciendo que no debemos juzgar y condenar a los que lo hacen, porque esto no es una condición necesaria para ser salvo. Eso es lo que está diciendo. Ignorando las Sagradas Escrituras y el contexto de las Sagradas Escrituras, estas personas citan estos pasajes. Es claro que debemos buscar glorificar a Dios. Debemos buscar glorificar el nombre de Dios, no en nuestros gustos y nuestras preferencias. Y eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? Que ahora todo es cultural y ahora todo son preferencias. Y llamamos a las convicciones preferencias, cuando en realidad no tenemos convicciones. Hemos dejado principios básicos que nos han sido legados por el Señor Jesucristo, los apóstoles o insignes cristianos, de lado. Y decimos, bueno, pero es que... Por eso hemos hablado en esta ocasión, en este capítulo, de 3 principios. En realidad, hermano, pero no menciono solo uno, el principio de la mayordomía. Bueno, sí, el principio de la mayordomía dice, número 1, que Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo. Ya eso por sí solo es un principio. El principio de la mayordomía dice que todo creyente es un mayordomo de Dios, un administrador. Si no posee nada, todo le pertenece a Dios, entonces nosotros somos mayordomos de Dios Altísimo. Y si somos mayordomos, un día le vamos a tener que dar cuenta de lo que hayamos hecho con nuestra vida, sea bueno o sea mal. Ya eso es un principio en sí mismo. Y hemos hablado de, por lo tanto, debemos glorificar el nombre de Dios en todo. Estos 3 principios conforman, a su vez, el principio de la mayordomía. Pensar en ello, adoptarlos como reglas de vida y comenzar a practicarlos podría cambiar y transformar nuestras vidas. Yo no le puedo hacer esto a mi esposa. Yo no le puedo hacer esto a mi esposo. Yo no le puedo hacer esto a mis hijos. Yo no le puedo hacer esto a mis padres. Yo no puedo pensar así. Yo no puedo hablar así. Yo no puedo actuar así. Porque existe un Dios en los cielos, dueño de todas las cosas. Yo no tengo nada. Aún mi vida le pertenece. Yo soy un mayordomo y un administrador de Dios. Un día le voy a dar cuenta por mi vida. Por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Por el contrario, yo debo glorificar el nombre de Dios con mi manera de pensar, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar, de proceder, de vivir la vida, con mi manera de vestir, con mi manera de ser. Yo tengo que glorificar el nombre de Dios, porque un día tendré que darle cuenta a Dios de mi vida. Continuemos la próxima, considerando más principios cristianos. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios le bendiga.